Hola profesores y profesoras, vamos al último video número 7 de la clase grabada. Hemos avanzado en el análisis de cada uno de los indicadores y espero que haya sido útil para la reflexión de ustedes, para incorporarlo en su práctica y para que se vayan sintiendo más seguras y seguros de lo que van a ir implementando en su clase grabada. En este indicador, que es muy bonito, da un sello distinto a la clase, como un profesor o una profesora promueve la equidad de género en el aula, algo que quizás para algunos es más común, para otros no es tanto, y quizás para los mismos estudiantes también va a variar esta percepción porque tiene que ver con nuestras creencias, con nuestra cultura, cómo nos hemos ido conformando en torno al desarrollo de los roles que tienen hombres y mujeres en la sociedad. Y lo que busca la educación es generar igualdad de oportunidades, no solamente los hombres son buenos para una cosa, las mujeres son buenas para otra, porque estamos buscando igualdad de oportunidades, sobre todo en el ámbito académico. Bien sabemos que las matemáticas, por ejemplo, han sido gran aliados de los hombres, y las niñas grandes aliadas del lenguaje. Y eso puede cambiar porque quizás las oportunidades están ya sesgadas por el género de los estudiantes y quizás podemos también tener grandes científicas. A lo largo de la historia los científicos han sido varones y eso también es parte de nuestro rol como educadores, generar oportunidades sin discriminación y sin sesgo. Veamos entonces el camino que hemos recorrido, ya lo hemos dicho varias veces, desde el indicador 1 al indicador 7, que los vamos integrando en la clase como un todo, como nosotros como profesores vamos generando esta recursividad de acciones que tenemos que tener muy conscientes en nuestra labor frente a los estudiantes, porque finalmente todo lo que nosotros diseñamos, hacemos, elegimos, organizamos, decimos e interactuamos en el aula tiene una intención y esa intención tiene que estar consciente. A veces los profesores generalmente están en su despliegue escénico en el aula y no estamos poniéndonos atención a lo que estamos diciendo o cómo lo estamos diciendo. Hoy día se requiere que tengamos nosotros también una meta práctica docente donde podamos darnos cuenta de lo que estamos diciendo y cómo lo estamos haciendo. Entonces, en este indicador, que es el último de la clase grabada, tenemos que generar nosotros una propuesta pedagógica que promueva esta equidad de género en el aula y que, tal como lo hemos dicho, quizás para los estudiantes pueda ser más familiar, más natural, pero no siempre se da así y tenemos que resguardar que existe una equidad en el aula con respecto a este tema. Acá lo que busca es que el profesor tenga una capacidad para desnaturalizar y evitar esta reproducción de género y estereotipos, ¿verdad? De que muchas veces hemos considerado natural ciertas prácticas, ciertas acciones, ciertas conductas que damos en el aula. Por ejemplo, que, no sé, que los niños muevan las mesas y las niñas decoren. Tenemos oficios o roles que hemos internalizado que pueden hoy día trabajarse en el aula con la finalidad de no poner estereotipos ni roles a ciertos elementos o acciones que se puedan dar en el aula. A veces puede ser un poco engorroso este indicador, puede ser un poco forzado, pero yo creo que es un buen momento, una oportunidad de pensar en la práctica, en cómo yo como docente voy intencionando un diseño pedagógico donde mis interacciones no vayan a tener este sesgo, ¿ya? Cuando yo hablo de un profesor básico o básica, voy a hablar de un profesor que sí intenciona un diseño que no tiene sesgo, reproduce sesgo. No vamos a pensar que ningún profesor en nuestro país va a hacer una clase para niñas o para niños, ya eso ya está superado, ¿verdad? Y también que vaya a promover igualdad de oportunidades en la participación. Independiente de los temas que aborde, la participación debe ser equitativa y oportuna para todos. Pero eso me deja en un nivel básico, por lo tanto, no es lo esperado. ¿Cómo avanzamos para el nivel competente? Es que yo ya desnaturalice en mi diseño pedagógico los sesgos o estereotipos de género, es decir, que yo ya los cuestione,
y que genere también cuestionamiento entre mis estudiantes, porque muchas veces podemos encontrar en ellos también creencias y estereotipos a partir de sus propias experiencias familiares, culturales. Nosotros debemos desnaturalizar y generar un diálogo reflexivo con los niños y jóvenes estudiantes de nuestras aulas. Y cómo voy promoviendo intencionadamente que tantos hombres y mujeres asuman estos roles que desnaturalizan los sesgos o los estereotipos y también en las interacciones. Por lo tanto, estamos hablando del diseño, de la interacción y de la promoción de estos espacios que desnaturalizan, ¿verdad? Y cuando yo voy a hablar de un profesor destacado o destacada, es cuando se observa ya en tu clase grabada una promoción más directa, más evidente del cuestionamiento de sesgos y estereotipos a partir de las actividades o de las interacciones que tú produzcas con tus estudiantes. Y los indicadores o los descriptores del estándar 3 del marco de la buena enseñanza, tienes que tener una adopción a un enfoque de género que sea evidentemente explícito en tu sala de clase, donde los materiales que tú has seleccionado, los recursos, las actividades, no tengan este sesgo. Por lo tanto, aquí todo lo que es recurso y el diseño de los materiales ya tengan este componente, ¿verdad? Que no vaya a yo traer una actividad diseñada para los niños, para las niñas, los colores o los elementos los temas que yo aborde en mi clase. Tanto para los más pequeñitos, que a lo mejor de forma natural muchas veces los niños entre ellos mismos a veces dicen, no, el rosado es para las niñas. Ya, cuando tenemos un comentario así en nuestros propios estudiantes, es una oportunidad para abrir el diálogo, la reflexión y el cuestionamiento a este sesgo que los niños lo empiezan a construir, por supuesto, desde su propia familia. Y cómo abordamos, por supuesto, las situaciones que pongan en riesgo el ambiente de respeto. Aquí también vamos a ir no solamente al sesgo de género y los estereotipos, sino que también a cualquier otro tipo de manifestación, porque yo puedo tener una aula súper inclusiva en términos de género, pero con otro tipo de discriminación cultural, racial, etcétera. Debemos nosotros en nuestra práctica abordar todos los prejuicios, estereotipos que vayan a atentar contra la dignidad de las personas. También pensando en que hoy día tenemos nuevos contextos escolares con niños de distintas nacionalidades, de distintas experiencias. Esos también son motivos muchas veces de sesgo que no los debemos naturalizar en nuestros espacios áulicos, sino que tenemos que abordarlos, que esos prejuicios y esos estereotipos no corresponden y que todos debemos tener las mismas oportunidades de participación, de aprendizaje que todos podemos, independiente de nuestro color de piel, de nuestro lugar de origen, de nuestro género, etc. Por lo tanto, no solamente se aboquen a lo de género, sino que también a todo tipo de discriminación. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la rúbrica? ¿Qué es lo que nos dice el mismo manual? Ustedes van a poder ir leyendo. Yo esto lo saqué de las lecturas de estos instrumentos y de los estándares. Siempre estamos hablando de cómo el estándar, déjenme anotar acá, ¿verdad? El estándar que recién estábamos analizando, el estándar más la rúbrica de tu portafolio, más el manual, te va a entregar toda la información con respecto a este indicador. Entonces, ya dijimos en los estándares que están hablando de que como el profesor o la profesora genera en su diseño didáctico pedagógico la selección de materiales y recursos, ¿ya? En esa selección, ¿cuál es el rol y cómo debo pensar yo en este tema de la promoción de la equidad de género? Por otro lado, en el diseño ya propio de mi actividad, ¿cómo yo lo voy a generar en una función de que todos tengan una equidad de participación y una equidad de oportunidades? En las interacciones pedagógicas que yo voy a establecer con mis estudiantes, cómo voy a generar con ellos también bajo promoción de la equidad de género y en el ambiente de aula y en los resultados que yo obtengo. Por lo tanto, aquí hay algunas preguntas o ideas que nos pueden servir si el material que yo voy a preparar, ya sea el tema, la forma, el cuento que voy a elegir, el texto literario que voy a elegir,
Cualquier contenido material educativo con el que yo voy a trabajar en mi clase. Por ejemplo, si es historia, que tenemos mucha presencia masculina en la historia, como yo puedo también generar ahí un debate o una reflexión con mis estudiantes, porque siempre tenemos que son los padres de la patria, los próceres, los conquistadores, siempre fueron hombres. ¿Cuál era el rol que tenían las mujeres? ¿Cómo lo vemos hoy día eso desde nuestra mirada siglo XXI? Entonces, el material que yo estoy abordando, eh, eh, cómo lo voy a enfrentar con los estudiantes y cómo yo voy a abordar el tema de la reproducción de estereotipos de género. ¿Ya? Cómo se visibilizan, por ejemplo, los aportes de hombres y mujeres en todas las áreas, si es física, matemática, ciencia, historia, etcétera. ¿Ya? Y la diversidad de experiencias también. Estamos hablando de que tengo estudiantes multiculturales de distintos países, como también generamos estas experiencias de miradas y de que nuestros estudiantes puedan participar también con su experiencia que nos aporten a nuestra clase. ¿Ya? ¿Cómo escogemos el material? Entonces, frente a estas preguntas nos tenemos que preguntar nosotros cómo escogemos este material, cómo lo atribuimos al género de roles, a las experiencias de los estudiantes, cómo las preguntas que vamos a abordar, las imágenes que vamos a seleccionar. Todo lo que nosotros seleccionamos para nuestra clase no es inocuo, está intencionado. ¿Cómo utilizo el lenguaje inclusivo dentro de mi sala de clase? Frente al diseño de la actividad, yo ya seleccioné, ahora yo voy a diseñar cómo van a ser los roles, cómo van a rotar los roles compartidos, rotativos. Muchas veces los profesores me dicen, oh Claudia, pero es que tengo más niñas que niños. Bueno, tengo que dar oportunidades a ambos, ¿verdad? No siempre estamos hablando de que el lado femenino es el que tengo que rescatar. También tengo que valorar, por ejemplo, el lado masculino con labores, con acciones, con roles que no son culturalmente a lo mejor muy comunes. Por ejemplo, si los niños quieren decorar la sala o si los niños quieren hacer cierta actividad que quizás puede ser más bien de niñas según nuestros propios creencias y estereotipos. Es el momento de abrir en esa experiencia los cuestionamientos a las distintas actividades que quieran hacer niños o niñas. Y en general lo que yo debiera hacer aquí no es clasificar tipos de actividades, sino que permitir que ellos elijan sus actividades variadas y diversas que yo he diseñado para las distintas características de mi estudiante. También las responsabilidades, no solamente la responsabilidad de hacer el aseo lo tienen que hacer las niñas y la responsabilidad normativa de cuidar al grupo lo tienen que hacer los niños. Ojo, con todas esas pequeñas cosas que a veces no nos damos cuenta. Por ejemplo, cuando alguien quiere ser secretaria, siempre decimos una secretaria. Bueno, ahí tenemos que tener mucho ojo en cómo nosotros nos expresamos y cómo nosotros vamos intencionando estos espacios. Aquí un ejemplo de la lectura coral, por ejemplo, que permite tanto a niñas y a niñas ejercitar la lectura en voz alta, evitando, por ejemplo, que siempre sean los mismos que lean. Ya cuando yo tengo que esta participación siempre son los mismos niños o niñas que quieren realizarla, yo también tengo que buscar promover la participación en forma equitativa. Los roles y la rotación dentro de esos roles, en la interacción, en cómo yo gestiono estas interacciones, siempre en lenguaje inclusivo, porque nosotros somos modelo de nuestros estudiantes, cómo voy generando la participación tanto de niños o niñas en forma espontánea. Yo no tengo que decir, ahora va a hablar un niño, ahora una niña. Voy regulando eso de manera espontánea que ellos mismos se vayan dando los espacios, ¿ya? El diálogo sobre los temas que se fueron discutiendo, por ejemplo, si estamos hablando de historia, que recién estábamos comentando ese tema, que generalmente son hombres los que aparecen en las historias, ¿verdad? Cómo también podemos discutir y promover una reflexión más allá con nuestros estudiantes. Las experiencias que ellos van contándonos en nuestra clase, como también nosotros somos equitativos en la participación de ella y como estas preguntas también no solamente van a un grupo ni a un estudiante en particular, sino que también tengo que hacer participar a aquellos estudiantes que no son tan participativos
resguardando, ¿verdad?, las características. Hay niños que a lo mejor no quieren participar porque les produce, no sé, angustia. Bueno, ¿cómo hago que participe ese estudiante? ¿De qué manera lo voy a incluir? Siendo que está en la clase, que está presente y a lo mejor tiene pánico escénico, pero yo también lo estoy mirando, me estoy acercando a él o a ella y estoy interpretando lo que quiere decir, estoy generando los andamiajes para la participación con la intención de que tenga yo un espacio dentro de mi sala de clase donde se generen esta equidad, ¿no?, en género y en todos los otros aspectos. Y finalmente el ambiente inclusivo y respetuoso, por supuesto, no solamente de género, sino que para toda la participación en igualdad de oportunidades, que no haya discriminación. Por ejemplo, si vamos a recordar los acuerdos, ¿verdad? Cómo estos acuerdos también generan un trato igualitario entre los estudiantes, cómo las actividades en equipo van generando la cooperación sin distinciones de género. A veces los niños quieren hacer un grupo de puros niños, las niñas de puras niñas. ¿Cómo vamos interviniendo en ese espacio? Porque lo que queremos nosotros enseñarle a los estudiantes que todos nos vamos a favorecer con la diversificación en nuestro grupo, que la opinión de una niña, de un niño, o de un niño de otro país, o de un compañero al cual no conocemos, también nos va a aportar riqueza. Entonces, en este indicador, estimados colegas, que es muy transversal, es muy sutil, hay que tener conciencia de que todas las palabras, los diseños, las actividades, la forma en que yo interactúo con los estudiantes va a influir en esta promoción. ¿Qué es lo que tengo que promover? Un aula inclusiva en el género, en equidad, en estereotipo y en todo otro tipo de discriminación que ustedes puedan observar en su sala de clase. Entonces, con esta última, yo les deseo mucho éxito. Confíen en su práctica, confíen en sus avances, confíen en sus desempeños y en toda la experiencia que ustedes ya tienen. Estoy segura que les va a ir muy bien y bueno, mucha suerte y nos vemos en una próxima oportunidad.